Tome su lugar y abra su Biblia en Mateo 24. En el capítulo 23 inicia la palabra del Señor hablando. Hoy vamos a estar viendo acerca de lo que la Biblia dice de las señales del fin. Va a haber un fin. ¿Cuáles son esas señales que habrán, verdad, del fin? La palabra del Señor, amado, nos enseña. Capítulo número 23, verso 37. Jesús iba con sus discípulos. Esto sucedió el día martes, ¿verdad? De la semana de la pasión que conocemos de Cristo, de Semana Santa. Sucedió el día martes. Jesús normalmente hacía su ministerio en Galilea, se movía en diferentes lugares, rurales más que todo, ¿verdad? Eran pocas las veces que iba a Jerusalén. Esta es una de las ocasiones que Jesús va a Jerusalén. Como normalmente estaban en los pueblos aquellos donde no habían tantos edificios. Entonces ahora llegan a la ciudad donde habían edificios. La palabra del Señor dice, ¿verdad? Que Jesús empezó diciendo: Jerusalén, Jerusalén, verso 37, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. ¿Cuántos han visto las gallinas, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos tuvieron gallinas por ahí o vieron en algún momento? Qué bonitos los pollitos cuando están pequeños con la gallina, ¿cierto? Y hermanos, no sé si usted vio algún caso en el que andaba cerca el gavilán. ¿Sí? ¿Verdad? Y andaba cerca porque quería saludar a los pollitos, ¿cierto? Tenía otros intereses, ¿no? Entonces, hermanos, van, ¿verdad? Y va volando. Y mire, solo mira la sombra, mira, ¿verdad? La gallina ya sabe, ¿no? Y empieza a llamar a sus pollitos y los mete debajo de sus plumas. Y ya el gavilán ya no se los puede llevar. Y se puede dar hasta la vida, ¿verdad? Pelearse con el gavilán y no permite que le toquen ninguno de sus polluelos. ¿Sabe? Jesús está haciendo esta comparación. Y Jesús está diciendo Jerusalén. Le está hablando aquí a ciudad en donde él estaba en aquel momento. Y le dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Mire, hermano, qué interesante que el Señor siempre había tratado con Israel, con la ciudad de Jerusalén. Siempre había estado tratando de trabajar con ellos. Siempre había tenido cuidado para con ellos. Por eso levantaba, hermanos, mire, desde el inicio empezó levantando jueces. Cuando no habían reyes todavía en aquel entonces, venían y se iban desviando, se iban saliendo. Y el Señor, ¿verdad? Bueno, él decía: si quieres, dale, mi hijo, ¿no? Síguele por ahí. Y ya cuando no aguantaban, entonces venían y decían: Señor, sálvanos, te necesitamos. El Señor levantaba un juez, levantaba un libertador con poder, ¿verdad? Algunos que les daba fuerzas, algo otro. Miren, de alguna manera le daba al Señor poderes sobrenaturales a estos personajes para que los libertara. Después de esto, también cuando se iban torciendo, aún en el tiempo de los reyes, hace poco estuvimos viendo la historia de Acab, ¿verdad? De qué manera se fue torciendo y adoraba a otros dioses, ¿verdad? Y adoraba ídolos. Y entonces el Señor levanta a Elías. Y Elías viene y confronta y le dice: es más, no van a llover. ¿Se acuerda de ese sermón? Le dijo que no iba a llover. O sea, el Señor, con el propósito que ellos se alinearan, con el propósito que ellos fueran en el camino correcto, levantaba profetas, les enviaba profetas. Por eso dice: matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados.
Jesús mismo venía como el enviado, ¿verdad?, de Dios para poder restaurar. Profeta Juan el Bautista fue otro que el Señor levantó para enderezar el camino del Señor, el camino de las personas. Ahora, Jerusalén tenía una actitud, los moradores, ¿verdad? Los moradores tenían una actitud, hermanos, completamente desviada. Y en vez de decir gracias, se enojaban. No tan lejos de nuestra realidad, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien nos confronta y nos dice, mira, lo que estás haciendo no está bien? Cuando nos ponemos felices, gracias, Dios te bendiga, te invito a un café, ¿no? Un lunch por ahí para celebrar lo que me has dicho. Mira, la actitud que tienes va a destruir tu familia, la actitud que tienes va a destruir tu matrimonio, cambia de vida. Eso no nos gusta. Casi que le decimos, ¿y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿No? Yo soy así, ¿no? Así somos los Pérez. No hay ningún Pérez, ¿verdad? No, así somos, ¿verdad? Y nadie va a cambiarnos. Y así, de esa manera, hermanos, nos enojamos cuando somos confrontados por nuestro bien, cuando nos dicen, mire este camino. Y aquí en confianza, ¿sabe con quiénes a veces cuesta más? ¿Con quiénes creen ustedes? Aquí como estamos en confianza, un grupo pequeño, íntimo. Ya nos metimos en problemas, ¿no? Bueno, se la voy a poner más fácil. ¿Es más difícil con los hombres o con las mujeres? Mire, ni usted ni yo, con todos es difícil, ¿no? Hay cada quien, ¿no? Mire, hermanos, es que somos difíciles. Que nos digan, estás haciendo lo malo, endereza tu camino, que el Señor nos confronte. Mire, hermanos, mire lo que hacían, ¿verdad?, en Jerusalén. Y era literal que mataban a los profetas. A Jeremías lo mataron, a varios de los profetas. Terminaron mal. A Juan el Bautista, el último, el más reciente. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Cuántos recuerdan cuál fue el fin de Juan el Bautista? Le volaron la cabeza. Imagínese usted. Qué compasión. Y mire esto, hermano. Y primero pues hasta fila hacían, ¿verdad? Y venían y se arrepentían y se bautizaban y toda la cosa. Pero por lo menos le dijo lo que pensaba Juan el Bautista, ¿no? ¿Se acuerda qué le dijo Juan el Bautista? Sí lo sabe, ¿verdad? No tengo que repetir. Cuando lo miraba, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Tremendo, los confrontaba y ahí les decía, haced frutos dignos de arrepentimiento, que dieran frutos, que hubieran cambios. Y hermano, y eso no les gustaba. ¿Sabe que no ha cambiado mucho el tiempo? Igual hoy día no nos gusta, hermano, nos gusta que me digan, ay, qué bonito lo estás haciendo, ¿verdad? Sigue así, papaíto, ¿verdad? Que sigue, le continúa. ¡Wow! Y sí, ¿verdad? ¡Qué bueno! Eso quiero, que me animen, que me levanten el ánimo. Y hubo una temporada de eso, ¿no? No le digas a tus hijos cosas malas, no le digas cosas, no los confrontes, déjalos. ¿Se acuerdan ustedes que tuvo como de moda esa manera de pensar? ¿Sí se acuerdan? Todavía está, no sé si todavía está, ¿verdad? Pero hubo un tiempo, yo me acuerdo que un amigo decía, no, si mi hijo tiene su cuarto de cabeza, que lo tenga como se le dé la gana. De todas maneras es su cuarto y hay que respetarle su espacio. ¿Para qué confrontarlo? Se puede enojar, se puede herir sus emociones. Y sabe, y sabe que a veces nos quedamos de esa manera, ¿no? Y por ahí, ¿cómo es el asunto? Generación de vidrio, algo así. De cristal, ¿no? Cierto, que no hay que hablarles muy fuerte porque se rompen. Hermano, y ya nosotros, y hasta nosotros, no, también nosotros nos metemos en esa generación, ¿no? Somos parte nosotros. Amado hermano, la palabra siempre ha sido clara. La palabra siempre ha sido, hermano, como una espada, dice, ¿no?
que atraviesa, dice que hasta los tuétanos, el corazón, el alma, nos confronta en dónde estamos. Y de eso se trata, hermano, que la palabra nos confronte. Y sigue diciendo, quise juntar, ¿verdad? Como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Sabe ese día que vamos a decir bendito el que viene en el nombre del Señor? Va a ser el día cuando Jesús regrese. ¿Cuánto lo esperan? Ese tiempo que el Señor venga y entonces bendito y vamos a alegrarnos. Pero sabe, hermano, necesitamos tener un tiempo de preparación. Dice el capítulo 24, verso 1, y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire qué tremendo. Aquellos templos, aquel templo, hermano, primero había hecho Salomón un templo majestuoso, bonito, con partes que tenía de oro, algo extraordinario que tenía. Después este fue destruido, no completamente, pero sí. Y después vienen y otra vez es reconstruido. En el tiempo de Zorobabel es reconstruido el templo. Y ahí pues, lo dejaron bonito. Pero después de esto viene la construcción del segundo. El primero lo reconstruyeron. Y viene la construcción del segundo, ¿verdad? Con Herodes. Y mire, hermanos, cuando reconstruyen, este era majestuoso, esto era algo bonito. Estoy hablando de hace 2000 años. Ese edificio era de lo más bonito que había en aquel tiempo. Y el Señor les dijo, miren, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí entonces los discípulos, hermanos, le hacen una pregunta muy, muy interesante. Señor, ¿qué señales habrán del fin de los tiempos? Muchas veces nos llama la atención. Ese tema se le llama escatología, cosas de los tiempos finales. ¿Cómo serían los tiempos finales? ¿A cuánto les interesa saber eso? ¿Cierto? Queremos saber cómo serían los tiempos finales. Y Jesús les da a ellos ahí, en ese diálogo, por lo menos 10 señales. Mire algo interesante que me llamó la atención cuando hacía este estudio. Hace poco yo le hablé del Sermón del Monte. Esta es una enseñanza en el Monte de los Olivos, en otro monte, en otro lugar, ¿verdad? Cerca de ahí, de Jerusalén, donde Jesús se sentó con sus discípulos y empieza a enseñarles. Y les da 10 señales del fin. La primera es la aparición de falsos mesías. Muchos llegarán diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, dice el verso 5, y a muchos engañarán. Hermanos, cuando yo estaba leyendo todas estas señales, me podía dar cuenta que muchas de ellas, hermanos, han estado pasando. Y hace no mucho, ¿verdad? Había un señor, Jesús Miranda, si no estoy mal, ¿verdad? Que él se creía que era el Cristo y tenía un montón de seguidores y personas que estaban con él. Muchos falsos mesías, personas que prometen muchas cosas. Segundo, guerras y rumores de guerras. ¿No es cierto tanta guerra que ha estado pasando? Hoy mismo, ¿no? Las guerras que están pasando y algunas que les han puesto el foco. ¿Sabe usted que están pasando otro montón de guerras que ni siquiera les están pasando por las noticias? Tantas guerras que están pasando. Pero se trata, hermanos, ¿verdad? De las parte de las señales, parte del pecado, de la desviación. El hombre, en vez, cuando es confrontado, mire esto, está interesante. Cuando el hombre
es confrontado, en vez de cambiar, endurece su corazón. En vez de seguir al Señor y decir, Señor, quiero cambiar, de no, yo me voy por acá, yo hago lo que yo quiera. Y eso es lo que está pasando hoy día. Estas guerras que se están levantando, ¿verdad? En aquellos lugares, hermanos, que ya un año, ¿no? Que últimamente la guerra ya un año lleva. Y aparte, como les decía, hay otras guerras que no están televisando, que no estamos viendo, pero que están sucediendo. La gente por allá, ¿verdad? Se está matando. Entonces, aparición de falsos mesías, guerras y rumores de guerras y pestes. Pestes va a ir relacionado con las enfermedades. Y no acabamos de pasar una y bien fuerte. Aparte la gripe que está dando la pasada ahorita, ¿no? Pero el COVID, ¿se acuerdan? Mire, hermano, eso fue algo que afectó no solamente físicamente, sino emocionalmente a muchas personas. Entonces, hermanos, mire todo esto, las pestes y pestes en plural, muchas han pasado. Cuando fue la pandemia pudimos darnos cuenta que habían pasado otras. Hambres, estas dos van de la mano, ¿no? Las pestes producen hambres, terremotos. ¿Cuántos terremotos, verdad, han pasado y siguen pasando? Persecución. Mire, hermano, la iglesia desde el inicio, desde la iglesia de Jerusalén empezó a ser perseguida. ¿Y sabe algo? Ha sido constantemente perseguida. Hoy día hay gente que no puede decir libremente que es cristiano. Hay muchos hermanos que tienen que agarrar un trabajo, ¿verdad? Hay doctores que están sirviendo como doctores, pero son cristianos, quieren dar testimonio. Por eso se van a esos lugares alejados donde no los dejan entrar como cristianos. Entonces entran con otro trabajo, con el trabajo que sea, con el fin de llevar la palabra, porque son perseguidos. La persecución continúa contra los cristianos. Mire, dice, hay persecución y hay traición. El verso 10 dice, tropezarán, se entregarán los unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto está complicado, ¿no cree? Hermanos, terminamos entre nosotros haciéndonos broncas. Terminamos peleando entre nosotros. Mire, y el enemigo hace fiesta. Cada vez que usted se pone a pelear contra su hermano, el enemigo arma una parranda. Usted, ya logré que aquel estuviera contra aquel. Ya, ahora sí, ya tenemos dos equipos, el equipo de la izquierda y el equipo de la derecha. El equipo de arriba, el equipo de abajo, ¿no? Amado hermano, el enemigo siempre anda buscando cómo, pero ¿sabe qué? Otra vez, por la falta de aceptación de la corrección de Dios. Es que tenemos esto como resultados. No es que Dios a propósito haga que nosotros nos portemos de esa manera. Cuando vemos las guerras, mire algo interesante que nos llama la atención. Cuando vemos las guerras decimos, pues sí, pues eso ya, pues es de Dios. Como a veces damos a entender que Dios a propósito hace las guerras. Pero es que es el corazón desviado de Dios, de las personas. Entonces nosotros nos desviamos y entonces, pues claro, mire, si buscáramos a Dios, tuviéramos el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cree usted que anduviéramos en broncas? Pero cuando no seguimos al Señor, cuando no tenemos el fruto del Espíritu, entonces tenemos rencor, odio, amargura, ¿no? Entonces, y ese rencor, ese odio, esa falta de temor a Dios nos lleva a pelear. Cualquiera es facilito para pelear. El que no tiene el temor del Señor. Ahora, ahí me gustaría aclarar otro punto muy importante. Muchas veces nos dicen, bueno, si es que existe un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Por qué hay tantos niños sufriendo?
Si Dios es amor, ¿por qué no les da comida a esos niños, pues? ¿No? Y muchos de ahí se agarran. Pero otra vez, hermanos, es el corazón endurecido. Es el corazón egoísta que quiere acumular solo para él, solo para él. Entonces eso ya no alcanza la comida para los niños, ya no llega. ¿Por qué? Porque hay quienes, hermanos, que el pecado hace que ellos acumulen. Número uno. Número dos, en los papás de estos niños, otra vez, sin el temor del Señor, pues se han metido a matarse unos con otros y han dejado a esos niños huérfanos. Y entonces esos niños huérfanos, esos niños pequeños, pues como resultado va a venir el hambre, hermanos. Como resultado va a haber un mal futuro para ellos. ¿Por qué? Por la decisión de los padres. Pensemos en nuestros países. En nuestros países ha sufrido, hermano, por mucho tiempo guerras internas, guerrillas, ¿verdad? Que se mataban unos con otros, dejaban a los niños solos, niñas violadas, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces los resultados, ¿verdad? Que se tienen, pues son estos. El narcotráfico hoy día. ¿Cuántas, verdad? No han muerto y han dejado a sus niños, hermanos, otra vez. Pues esos niños, pues, ¿verdad? Hay cosas malas que pueden pasarles. Entonces, una vez más, es la decisión de nosotros, los seres humanos. Nosotros tomamos malas decisiones. Entonces, por eso, ¿verdad? Sucede todo esto. Pero mire, hay entonces traición, tropezarán, se entregarán, se aborrecerán unos con otros, falsos profetas que engañarán a muchos. El problema, hay veces, hermanos, que el problema no solo es los falsos profetas, sino es la falsa expectativa que nosotros tenemos como cristianos. Mire, pues alguien puede estarle vendiendo, puede estar allá afuera vendiendo piedras, ¿no? Y decir, mira, esta piedra en una semana va a ser pan, ¿no? ¿Cuánto le comprarían? Tal vez alguien que esté durmiendo se la compraría, ¿verdad? Pero yo pienso que no, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El problema no es la persona que está vendiendo piedras ahí o diciendo que se va a convertir pan en una semana. El problema es el que se lo cree, ¿no? Cuando no estamos preparados, cuando no conocemos la palabra, cualquier cosa decimos amén, cualquier cosa decimos que sí. Y nos dice, mira, esto va... no, yo me voy aquí a iglesia. Allá me dijeron, ¿verdad? Que en 2 meses, casa de 2 niveles. Carrazo del año, ya, ¿verdad? Un cheque me va a llegar ahí, no sé cómo, pero me va a llegar. Hermanos, cuando empezamos con esas falsas expectativas, esas promesas que no están en la palabra, ¿verdad? Esos falsos profetas, otra vez, es ahí donde nosotros caemos, hermanos. Y la Biblia dice que se van a levantar muchos falsos profetas. Hoy día, ¿verdad? Con los medios que tenemos, el Facebook, YouTube, usted puede ver un montón de prédicas. El problema es, ahí hay de dos, hermanos. Cuando no tenemos filtros, vamos buscando lo que más se acomoda a nosotros, ¿cierto? Arrepiéntete de tus pecados. Esa pasamos, ay, que el Señor lo reprenda, ¿no? Esa no era para mí. Tú vas a ser bendecido. Esa era para mí. Amén. Ahí sí le damos like, ¿no? Amado hermano, ¿en dónde nosotros estamos? ¿Dónde está nuestro corazón? Por eso la palabra dice, busca primero el reino de Dios, su justicia. ¿Cierto? Cuando nosotros vamos de esa manera, es cuando Dios empieza a transformar en nuestras vidas. Y mire, dice, después de falsos profetas, la falta de amor. Esto me gusta bastante en el verso 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Ojo con esto. Este es el común denominador de todo. Por haberse multiplicado la maldad. Cuando hay más maldad, hay menos amor, hay menos deseos. Y cuando estamos hablando que el amor se enfriará, hermano, esto es extenso. ¿Podríamos hablar algo que Jesús lo redujo al amor a Dios y al amor al prójimo?
El amor se enfriará. ¿Alguna vez usted se ha enfriado como cristianos, como normalmente le llamamos, pues? ¿Sí? ¿Nos hemos enfriado? Y ya no hay deseo de ir a la iglesia. Voy a la iglesia, mejor voy el otro día. ¿Sabe qué es lo peor? Cuando usted se queda en la casa y se queda tranquilo porque no fue a la iglesia. Se queda feliz. Qué bonito es no ir a la iglesia, ¿no? No me había dado cuenta. Si usted está teniendo esos síntomas, hermanos, es de emergencia que vaya de rodillas delante del Señor y que le diga: Señor, aviva el fuego que hay en mí. Estoy a punto de estar tibio. Estoy a punto de enfriarme. El amor al Señor se enfriará. El amor, hermanos, ¿cómo está ese amor? El amor al Señor y el amor al prójimo. Dos cosas que son elementales, que Jesús dijo: aquí se resume todo. ¿Cómo está el amor que usted le tiene a Dios? Le pregunto esta hora. ¿Cómo está ese amor? ¿Hay una pasión en su corazón para adorar al Señor? ¿Está encendido el fuego de pasión en su corazón o ya se quedó en el piloto automático? ¿Sabe usted que por ejemplo, los calentadores se quedan, hay unos que se quedan todo el verano con un piloto automático? O las estufas, para no ir tan lejos. Hay estufas que tienen una llamita pequeñita, ¿usted la ha visto? Ese es el piloto automático. Entonces eso se queda, la llamita se queda ahí, puede estar todo el día. La estufa está apagada, pero está esa llamita ahí nada más, ¿verdad? Entonces hasta que usted le da vuelta a la perilla, entonces enciende y ya puede cocinar, puede hacer lo que usted quiera. Pero sabe que muchas veces como cristianos nos quedamos con ese piloto automático. Nos quedamos con esa llamita pequeñita ahí. Y si toca a usted, está tibio ahí, ¿no? O sea, hay fuego. Ahí está el fuego. Bien escondido, pero está el fuego. Amado hermano, eso es lo que está diciendo. Por la maldad, por las cosas que están pasando a nuestro alrededor, empezamos a quedarnos tibios, empezamos a quedarnos cómodos. Ojo con esto. Hermano, mire, si esto está pasando con usted, está pasando alrededor suyo, son señales de los últimos tiempos. Ese es el tema que estamos hablando. Señales de los últimos tiempos. ¿Cuánta gente no ha regresado, nos ha visitado cada semana, ¿verdad? Nos visitan. Me he alejado de los caminos, he estado ahí, ¿verdad? Y ya no estoy. Mira, hermano, hay un gran porcentaje afuera que en algún tiempo fueron cristianos. Se enfriaron. En algún tiempo podemos amar al prójimo, pero luego, que vea cómo se las espanta, ¿no? Ahí que su problema, su bronca, el amor se enfriará. Y la última es la evangelización en todo el mundo, es otra de las señales. Otra de las señales, ¿verdad? Que estamos llegando a los últimos tiempos. Viendo esto de esa manera, ¿cree usted que estamos en los últimos tiempos? Ahora, ¿cómo enfrentar los últimos tiempos? ¿Cómo prepararnos para los últimos tiempos? Si bien es cierto, estamos en los últimos tiempos, ¿qué consejo nos da la palabra? ¿Sabe? Uno de los consejos que nos da es que nosotros, hermanos, seamos perseverantes. Y lo dice, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿verdad? Que el que perseverare hasta el fin, está en el versículo 13 del capítulo 24, nos habla: más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿qué consejos podemos agarrar, tener de esta reflexión del día de hoy? Número 1, persevere hasta el fin. No baje la guardia, persevere, manténgase. Hermano, que no sea de vez en cuando, no sea solamente, hoy sí, está soleado, vamos a la iglesia, ¿no? Hoy está nublado, como que sí, hoy no. Persevere, persevere en todas las áreas. Persevere, por supuesto, físicamente, congréguese, claro que sí. Pero ¿sabe que hay otras áreas? Persevere en la oración, persevere en la lectura de la palabra del Señor, persevere en sus convicciones.
Hoy cantábamos un himno muy bonito. He decidido seguir a Cristo. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hermanos, necesitamos mantenernos, seguir a Cristo hoy, mañana, pasado, siempre. No ser cristiano de temporada. Muchas veces nos quedamos como siendo cristianos de temporada, ¿verdad? Viene el tiempo, sí, ahora no. Entonces, perseverar. Segundo, no se deje engañar. Y eso es lo que dice Jesús. No se dejen engañar. Van a venir falsos profetas, van a venir falsos maestros, falsas promesas. No se deje engañar. Y por eso le hablaba, ¿verdad?, de los medios de comunicación. Usted puede escuchar predicaciones, hermanos, en donde quiera. Mire, qué tremendo esto, hermano, qué tremendo. Primero, ¿verdad?, pues no había tanta predicación. Ay, me gustaría escuchar una. Pero ahora a veces nos vamos al extremo que de tanto que hay, pues hay de todo usted. De verdad que hay alguien que empieza a decir esto, yo pienso esto, me imagino esto. Bueno, ya lo estudiaste a fondo. ¿Realmente eso quiere decir la palabra o eso quieres tú que diga? Ese es el punto importante, hermano. Entonces, no nos dejemos engañar. El engaño puede venir, ¿verdad?, de diferentes lados. Usted ya ni sabe de dónde viene la reflexión. Al final, los santos de los últimos días, dice abajo, ¿no? No sé si a usted le ha tocado. A mí me ha tocado leer. ¡Wow! ¡Qué bonito esto! Empiezo a leer. Y ya cuando termino, ¿verdad?, como que si va por otro rumbo el asunto. Parece de Dios. Parece que va bien. Hermano, mire, lo más claro que tenemos es en la palabra del Señor. Ahí es donde nosotros nos alimentamos. Persevere, sea inteligente. Este otro punto me llama bastante la atención. Este otro consejo. Sea inteligente. Jesús dijo, hoy en la lectura hablábamos, que aprendamos de la higuera. Hermanos, ¿cuántos realmente, los que ya tienen por lo menos más de 2 años aquí, cuántos saben cuando va a cambiar la temporada, la estación del clima? ¿Cuántos ya la saben? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando empiezan los árboles a ponerse amarillas las hojas? Viene el otoño. ¿Y qué pasa cuando se caen completamente todas las hojas? ¿Y qué pasa cuando después empiezan a brotar, ¿verdad?, las hojitas verdes? ¿Qué viene? ¿Cierto? Y cuando ya todo está floreciendo, ¿qué viene? Ya la saben, ¿verdad? Ya la sabemos. Hermanos, de la misma manera, dijo Jesús. Igual la higuera pasaba por esas temporadas. Entonces Jesús dijo, aprendan de la higuera. Cuando ya va, verás, brotando sus hojas, la primavera viene. Amado hermano, aprendamos. Todas estas cosas, las 10 señales que le leí, ya están ahí. Ya están cumpliéndose. Jesucristo viene pronto. Viene por una iglesia, hermanos. Una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? A eso venimos aquí, a prepararnos. A eso venimos. Mi hermano, créame que uno de los propósitos por los cuales venimos a la iglesia es para prepararnos para la venida de Cristo. Podríamos decir, ¿verdad?, pensarlo de esta manera. Venimos a la iglesia para adorar al Señor, ¿cierto? Venimos para adorar al Señor. Venimos y también servimos al Señor en diferentes áreas. Pero, amado hermano, número 3, venimos para prepararnos para la venida de Cristo. Para prepararnos para que un día el Señor venga. Y que cuando el Señor venga diga, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos se alegrarían, hermano, de escuchar esas palabras? Entra, adelante. Bien hecho. Fuiste inteligente, escuchaste mi palabra, obedeciste mi palabra. Esa es la lucha que tenemos. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Y por eso necesitamos seguir adelante. Cada vez venimos para ser
confrontados por el Señor, para ser ministrados por el Señor. Yo le invito a que se ponga de pie y podamos hablar con el Señor y podamos decirle al Señor el día de hoy: quiero prepararme, Señor, quiero prepararme. Todos los que venimos aquí el día de hoy